Hola, hoy hacemos este capibara con el ramo aquí, ¿vale? A ver, sé que existen un montón de capibaras por aquí, por YouTube, por tal, pero yo quería tener el mío. A ver, yo al mío no le voy a poner mochila. Si queréis en otro vídeo hacemos la mochila y tal. No le voy a poner la mochila porque yo le voy a poner el ramo. Entonces, pues para que no sea, ¿vale? Con tantos complementos, tal, pues sin mochila va el mío, ¿vale? Pues eso, pues espero que os guste y vamos a empezar a hacer nuestro capibara. Por cierto, el capibara lo vamos a tejer con una aguja de 2,5, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar con este marrón. Vamos a empezar por la cabeza. Sí, por la cabeza. Y lo voy a hacer en este marroncito, ¿vale? Empezamos por aquí. Y voy a empezar haciendo 7 cadenas. Vale, vuelta 1, 7 cadenas. Si escucháis jaleo, es que hace un montón de viento, lluvia y madre mía, los temporales. Bueno, 7 cadenas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda cadena, en esa no, en esta de acá, un aumento, ¿vale? 1. Vale, ya he hecho el aumento y el primer punto lo he marcado. Ahora 4 puntos, o sea, seguido, un punto, siguiente otro punto, 2, a ver, 2, siguiente otro punto. Vale, ya he hecho los 4 puntos. Ahora en el último punto voy a hacer un aumento, 1 y 2 y otro aumento, ¿vale? 1 y 2. O sea, en el mismo punto 4 puntos, ¿vale? Y 2. Ahora, por aquí voy a darme la vuelta con 4 puntos. O sea, 1, 2, 3, en cada punto un punto. Vale, y en el último punto un aumento, ¿vale? En el último punto un aumento. Y ya hemos acabado la vuelta número 2. Vale, la vuelta número 3. Donde tenía el marcador he hecho un punto. En el mismo voy a hacer otro punto, o sea, un aumento. Ahora voy a hacer 6 puntos seguidos, ¿vale? 6 puntos. 1, 2, siguiente 3, siguiente 4 y así hasta 6. Vale, ahora voy a hacer aquí en este punto un aumento. En el siguiente otro aumento. Y en el siguiente otro aumento, ¿vale? O sea, en los 3 puntos, 3 aumentos, ¿vale? Ahora, por aquí me voy a ir con 6 puntos. En la vuelta número 4 va a ser un punto en cada punto, si no me equivoco, con un total de 20 puntos, ¿vale? Punto en cada punto. Vale, la vuelta número 5, aquí donde tengo el marcador, voy a hacer otro punto, o sea, un aumento, ¿vale? En el siguiente punto voy a hacer otro aumento, ya son 2 aumentos. Y en el siguiente punto otro aumento, ya son 3 aumentos, ¿vale? Ahora voy a hacer 7 puntos seguidos, ¿vale? A ver, 1, siguiente 2, siguiente 3, así hasta 7. Vale, ahora voy a hacer 3 aumentos seguidos. En este punto un aumento. En el siguiente punto otro aumento y en el siguiente punto nada. Vale, llevaba 2 aumentos y en el siguiente punto aumento también. Ya son 3 aumentos. Y ahora por aquí 7 puntos. En la vuelta número 6, sí. Va a ser un punto en cada punto, ¿vale? Con un total de 26 puntos. Punto en cada punto. Vale, en la vuelta número 7, un punto que ya lo tengo marcado. Ahora voy a hacer 4 aumentos seguidos, ¿vale? 4, uno aquí, otro en el siguiente, 2, otro en el siguiente, 3 y otro en el siguiente, 4. Ahora voy a hacer 9 puntos seguidos. Ahora voy a hacer 4 aumentos seguidos. 1, 2, siguiente 3,
y siguiente 4. Vale. Y ahora voy a hacer 8 puntos que nos quedan. Y en el último punto voy a hacer un cambio de color al cuerpo. Vale, ya tengo mi cambio de color. Ahora de la vuelta número 8 a la vuelta, ¿qué es esta? La número 8. A la vuelta número 11, punto en cada punto. De la 8, que es esta, a la 11, punto en cada punto. Vale, en la vuelta número 12 voy a hacer 20 puntos seguidos, ¿vale? 1 que lo tengo marcado, 2, 3, vale, 19 y 20. Vale, y ahora voy a hacer 6 puntos seguidos, 6 aumentos seguidos. 1, 2, 3, siguiente 4, siguiente 5 y siguiente 6. Y ya acabo con los 8 puntos que quedan. Y ahora, de la vuelta número 13, que es esta, a la vuelta número 20, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 13, que es esta, a la vuelta número 20, punto en cada punto. Si no me equivoco, tenemos que tener un total de 40 puntos. En la vuelta 21 van a ser 5 puntos y una disminución. Ya tengo el primer punto, ¿vale? 2, 3, 4 y 5. Y siguiente, nada. Siguiente, nada. Siguiente disminución. Y así en toda la vuelta. 5 puntos y disminución. En la vuelta 22, 4 puntos y disminución. 1, 2 y dismi. ¿Vale? Y ahora ya 1, 2, 3 y 4. Y siguiente disminución. Y esta vuelta va a ser de 4 puntos y disminución. En la vuelta 23, 3 puntos, una disminución. 1, 2 y 3. Y siguiente disminución. Y así en esta vuelta, ¿vale? 3 puntos y disminución. En la vuelta 24, 2 puntos y una disminución. 1, siguiente 2 y siguiente disminución. Y si queremos ir rellenando, podemos ir rellenando. Acordaros que los aumentos estaban en esta parte de aquí arriba. Entonces, pues, digamos que es esto, aquí un poquito que se ve por aquí más altito. Pues eso, pues, al meterle el relleno, darle forma, ¿vale? Donde está la vuelta de aumentos. En la vuelta 25, un punto que ya lo tengo marcado y una disminución. Y así en esta vuelta, ¿vale? Mira, más o menos así, de todas maneras se queda, al tener el aumento ahí se queda sin altillo. Yo soy de las que o le meten mucho relleno o se quedan cortillas de relleno. Sé que cuando se quedan los puntos abiertos porque le meto mucho relleno, pero o me paso o me quedo corta, siempre me pasa igual. Bueno, pues yo creo que más o menos está así. Lo voy a cerrar unos cuantos puntos y después lo voy a cerrar con la aguja. Bueno, y para el cuerpo un anillo y dentro del anillo, 6 puntos, ¿vale? Dentro del anillo 6 puntos. 1, 2. Vuelta número 2, todo aumentos, con un total de 12 puntos, ¿vale? En la vuelta número 3, un punto que ya lo tengo marcado y un aumento. Esta vuelta va a ser de un punto y un aumento. En la vuelta número 4, 1, 2 y siguiente, uno que lo tengo marcado, 2 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, 2 puntos y aumento. En la vuelta número 5, 3 puntos y un aumento. 1, 2, 3 y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, 3 puntos y aumento. En la vuelta número 6,
4 puntos y un aumento. 1, 2 y siguiente voy a hacer el aumento. Y ahora voy a hacer los 4 puntos, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y siguiente aumento. Y así en esta vuelta, ¿vale? 4 puntos y aumento. En la vuelta número 7, 5 puntos y un aumento. 1, 2, 3, 4, nada, 4 y 5, ¿vale? Y en el siguiente un aumento. Y así en toda esta vuelta, 5 puntos y aumento. En la vuelta número 7 van a ser 6 puntos y un aumento. 1, que ya lo tengo marcado, 2 y 3. Siguiente aumento. Y ahora ya los 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser de eso, ¿vale? De los 6 puntos y aumento. Vale, ahora de la vuelta número 8, que es esta, a la vuelta número 15, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta 8 a la vuelta 15, punto en cada punto. En la vuelta 16 van a ser 6 puntos y una disminución. 1, que ya lo tengo marcado, 2, 3, 4, 5, 6 y disminución, ¿vale? Esta vuelta 6 puntos de disminución. Vuelta 17, que es esta, y vuelta 18, punto en cada punto. Vuelta 17 y vuelta 18. En la vuelta 19 van a ser 5 puntos y una disminución. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y disminución. Y así en toda esta vuelta, 5 puntos y disminución. Vuelta número 20, que es esta, y vuelta número 21, punto en cada punto, ¿vale? 20, que es esta, y 21, punto en cada punto. En la vuelta número 22 van a ser 4 puntos y una disminución. 1, que ya lo tengo marcado, 2, 3 y 4. Y siguiente disminución. Y así en esta vuelta, 4 puntos y disminución. En la vuelta número 23, 3 puntos y una disminución. 1, 2 y 3. Y siguiente disminución. Bueno, pues eso, pues en esta vuelta 3 puntos de disminución. Y en la vuelta número 24, punto en cada punto, ¿vale? En esta vuelta, punto en cada punto. Y ya cerramos, o sea, cuando acabemos esta vuelta ya cortamos el hilo. Lo dejamos un poco largo para después coserlo a la cabeza, ¿vale? Bueno, pues como he dicho, la hebrita larga para después coserla, ¿vale? Así es como nos debe quedar el cuerpo. Vale, para el brazo, en el mismo marrón que hemos utilizado para la parte de delante, o sea, del hocico, ¿no? Pues el mismo hilo va a ser un anillo de 6 puntos, ¿vale? Un anillo de 6 puntos. 1, 2. En la vuelta número 2, un punto y un aumento. En esta vuelta, un punto y un aumento, con un total de 9 puntos. En la vuelta número 3, un punto en cada punto y un cambio de color a color de que estamos tejiendo nuestro capibara, ¿vale? Punto en cada punto y en el último punto un cambio de color. Vale, y ahora de la vuelta número 4 a la vuelta número 11, punto en cada punto. De la vuelta número 4 a la vuelta número 11. Y cuando ya acabemos, cortamos el hilo y ya está, ¿vale? Y lo dejamos un poquito largo para coserlo después al cuerpo. Vale, pues tenemos que tener una cosa así, ¿vale? Y necesitamos 2, ¿vale? 2 bracitos. Vale, lo mismo ahora para las piernas, un anillo de 6 puntos, ¿vale? El mismo marrón que hemos utilizado, ¿vale? De 6, ahí, de 6 puntos. Vuelta número 2, aumentos en todos los puntos, ¿vale? Yo tenía aquí un punto, con este ya tengo mi aumento, en el siguiente un punto, en el mismo otro, ya tengo 4 puntos, así hasta 12. En la vuelta número 3, un punto
lo voy a marcar, y un aumento. En total esta vuelta 18 puntos, ¿vale? Un punto y ahora en el siguiente aumento. Punto, aumento. Y así en toda la vuelta, un punto y aumento, punto y aumento. En la vuelta número 4, punto en cada punto, y en el último punto de esta vuelta un cambio de color, ¿vale? Punto en cada punto y en el último punto un cambio de color. De la vuelta número 5 a la vuelta número 8, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número... De la vuelta número 5, que es esta, a la vuelta número 8, un punto en cada punto. Y la vuelta número 9 va a ser un punto y una disminución, ¿vale? Esta vuelta va a ser de un punto y una disminución, punto y disminución. ¡Ay! Y así hasta acabar la vuelta, un punto y una disminución. Bueno, y no lo he dicho, ya cortamos el hilo cuando lleguemos al último punto y ya. Y patitas necesitamos 2, ¿vale? Pues nada, pues seguimos con nuestro capibara. Vale, para la oreja, pues lo he hecho así de esta manera. Que a vosotros os gusta otra oreja, pues otra oreja. He hecho un anillo. He subido con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y, a ver, con la cadena un punto alto, ¿vale? Y voy a hacer 8 puntos altos en total con las cadenas, o sea, 7 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Contando con las 3 cadenas, 8. 1, 2 y 3. 3 cadenas y me voy aquí al anillo y hago un punto deslizado y nada. Y ya pues dejo un poco de hilo largo para coserlo. Tiro de el hilo para cerrar, ¿vale? Y así es como quedaría mi oreja. Y orejitas necesita, a ver, después el hilo el largo no. Este chiquitito lo esconderé con la aguja. Y nada, orejas necesitamos, pues eso, 2. Vale, y para el ramo tengo este trozo de... Y voy a hacerlo al revés. Esto que en este lo dejé en blanco, pues lo voy a tejer en azul a ver qué tal sale, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar haciendo un anillo de 6 puntos, ¿vale? Un anillo de nada, ¿vale? De 6 puntos. 1, 2, 3. En la vuelta número 2, todo aumentos, con un total de 12 puntos, ¿vale? Todo aumentos, con un total de 12 puntos. Vuelta número 3, un punto que ya lo tengo marcado y un aumento. Un punto y aumento. Y así hasta acabar la vuelta. En la vuelta número 4, un punto en cada punto, pero cogiendo el hilo de atrás, ¿vale? Punto en cada punto, cogiendo el hilo de atrás. Vuelta número 5 y vuelta número 6, punto en cada punto, ¿vale? Vuelta 5 y vuelta 6, punto en cada punto, pero ya cogiendo todo el punto. En la vuelta número 7, un punto, que ya lo tengo marcado, y una disminución. Un punto y disminución. Y así en toda esta vuelta, un punto y una disminución. De la vuelta número 8 a la vuelta número 10, punto en cada punto, ¿vale? De la vuelta número 8 a la vuelta número 10. En la vuelta 11, un punto que ya lo tengo marcado y un aumento. Esta vuelta va a ser de un punto y un aumento. En la vuelta número 12, 2 puntos y un aumento, ¿vale? Siguiente aumento. Esta vuelta va a ser de 2 puntos y aumento. Ir rellenando poco a poco. Yo he rellenado esto para que no me cueste tanto trabajo. En la vuelta número 13, 3 puntos y un aumento. Uno que ya lo tengo marcado, 2,
3 y siguiente aumento. Y esta vuelta va a ser de eso, de 3 puntos y aumento. En la vuelta número 14, 4 puntos es un aumento. 1, 2 y aumento. Y ahora sí hago los 4. Estoy ahí en que me vaya a faltar a última hora. 2, 3, 4 y aumento. Y el mismo color creo que no tengo. De la vuelta número 15 a la vuelta número 16, punto en cada punto, ¿vale? 15 y 16, punto en cada punto. En la vuelta número 17, 4 puntos y una disminución. 1, 2, 3 y 4. Y siguiente disminución. Y así en esta vuelta, 4 puntos y disminución. En la vuelta 18 y la vuelta 19, punto en cada punto, ¿vale? 18 y 19 puntos en cada punto. En la vuelta 20, cogiendo la hebrita de dentro, 1, 2, y 3 y disminución, ¿vale? Esta vuelta 3 puntos y disminución, pero cogiendo la hebrita de detrás. La vuelta 21, 2 puntos de disminución. Y en la vuelta 22, un punto de disminución. Rellenamos y cerramos, ¿vale? Y ahora, que se me ha ido. Y ahora le voy a hacer esto, ¿no? Esto se lo... Pues engancho el hilo por aquí, ¿vale? A ver, que pueda. Y voy a subir con 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y en el mismo voy a hacer 2 puntos, o sea, 3 puntos altos. En total 4 en el mismo, contando con las 3 cadenas. 2, 3 y 4, ¿vale? O sea, he hecho 3 puntos altos más las 3 cadenas, 4. Me voy a saltar el siguiente, y me voy a ir al siguiente con un punto deslizado. A ver si soy capaz. Sí. Vuelvo a subir con 3 cadenas. Y en el mismo vuelvo a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vale. Pues me vuelvo a saltar el de al lado y al siguiente punto deslizado. Y vuelvo a subir con mis 3 cadenas. Y así en toda la vuelta, ¿vale? Vale, pues ya he llegado al final, he cortado el hilo, ahora lo guardo y tal. Y así es como queda esto. Aquí le voy a poner, a ese no le puse nada. Bueno, le pondré un lacito aquí o algo, ¿vale? Y para las flores, ahora voy. Vale, para las hojas voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 cadenas, ¿vale? Me voy a la segunda con un punto deslizado. Y ahora cojo hilo y me voy a ir hasta abajo haciendo medio punto alto. Medio punto alto. 1. Otro medio punto alto 2. Otro medio punto alto 3. Otro medio punto alto 4. Ay, que no. Y en el último, nada, que se me ha liado aquí. Vale. Otro medio punto alto. Y me voy aquí abajo con un punto deslizado. Y ahora vuelvo a subir con 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y lo mismo, ¿vale? Me voy a la siguiente con un punto deslizado y lo mismo. Medio punto alto, medio punto alto, medio punto alto, medio punto alto y medio punto alto. Vale. Y así aquí abajo me voy con un punto deslizado y así más o menos quedaría la hoja, ¿vale? Ya le doy las formillas para ponerlo. Estoy buscando las tijeras que no las encuentro, ¿vale?
así lo pondría arriba aquí y la flor aquí en medio, ¿vale? Así hasta las hojas que queramos. Yo le voy a poner 3 y las flores se las voy a poner en este rosa y en este amarillo, ¿vale? Las flores yo creo que sabréis ya hacerla un anillo y las flores pues eso, la más fácil que hay, ¿sí? A ver, voy a subir con un anillo, subo con 4 cadenas, 1, 2, 3, nada, vale, 3 y 4 y punto deslizado y así va a ser, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, me bajo con punto deslizado, 1, 2, 3 y 4, punto deslizado, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 4, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, punto deslizado, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sí. Vale, pues nada, pues cierro aquí, corto hilo. A ver, corto hilo, cierro aquí y así va a ser mi flor. Y nada, pues esto va a ir aquí. Ay, que no se ve. Esto aquí y esto por ahí. Y así va a quedar, ¿vale? Pues nada, pues voy a hacer tantas flores como quiera. No sé si haré 2 de estas y 3 de estas o 3 y 3, no lo sé. Las que me entren este es 1, 2, 4, 5. 5. Así que pues eso, haré las mismas. Vale, y teniendo ya todas las partes de nuestro capibara, pues vamos a montarlo. A ver, pues debemos de fijarnos, como dije antes, lo del aumento para arriba, ¿vale? Esto lo tengo ahora mismo sin relleno. Así va, ¿vale? Más o menos. Lo ponemos con aguja y tal y eso. Los brazos pues no lo voy a rellenar entero, lo voy a rellenar por aquí más o menos. Lo voy a cerrar así en recto y lo mismo, lo coseré así. Pues ya los brazos los ponemos como queramos. Este va un poco la cabeza para el lado, ¿vale? Como queramos ya ponerle los brazos para que sujete aquí nuestro ramito, ¿vale? Y nada, y los pies pues ahí. Es que no tiene mucho. Y aquí las orejillas. Pues nada, pues montar el capibara. Y nada, y ponerle como una Y. Yo le puse esto así y los ojos pues así y ya está. Y por el ramo pues como queramos ponerle las hojas, ¿vale? Y las flores pues ahí. Y ya está. Aquí, como os dije antes, le voy a poner un lacito, o sea, un trozo de hilo, ¿vale? Esto se lo guardaré, pues cuando tenga el capibara montado lo enseño. Y aquí tengo ya al capibara acabado. Se lo he puesto en este lado y eso. Y aquí tengo el que, bueno, el que os había enseñado. Este en blanco y bueno, y este es el que hemos hecho. Pues nada, pues espero que os haya gustado, que lo hagáis, que es súper rápido, fácil y se hace en un momento y ya está, que se hace en un momento.